Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y el ver. Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Padre, repetimos con el salmista, pedimos que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables delante de ti, oh Dios, roca mía y Salvador mío. Y como también dice el salmista, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Le damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Siempre nos deleitamos en estar con ustedes, hermanos, y siempre es un honor, es un gusto, es un placer, es algo increíble que Dios pone en nuestros corazones de unos por los otros. En las palabras que hemos leído hay algo que realmente nos lleva a una conclusión, que Cristo es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos es Cristo, nada más. Y así es lo que Pablo explica y dice en el final de los versículos que leímos ahí, en el versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Porque todo lo que Dios nos ha concedido y nos ha dado es en Cristo y nada más que en Él. Hay unas palabras hay muchas palabras, y en esta mañana tengan sus Biblias bien aceitadas, porque vamos a mirar algunas cosas en la Escritura, a dejar que sea la sabiduría de Dios revelada a nosotros en su palabra quien hable y no el hombre. El hombre no tiene mucho que decir, en realidad no tiene nada que decir, solamente necedades. Pero Dios tiene mucho que decir, y todo lo que Dios dice es sabio, y es bueno, y es vida, y es salvación.
En estas palabras de Pablo también comienza aquí diciendo en el primer versículo, así que cuando fui a vosotros, hermanos, para anunciaros el testimonio de Dios, fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, y dice en el versículo 12, porque dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a anunciarles el testimonio de Dios para que sepan lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual predicamos. Para que podamos conocer, podamos entender, podamos recibir lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Y es la única motivación que debe caber en nuestros corazones en realidad para presentar esta verdad que no es nuestra, es de Dios. Y así Pablo lo hace. Pero Pablo viene casi, pudiésemos decir, al final de esta secuencia de escrituras que quisiera compartir con ustedes. Y queremos mirar desde el principio, mucho antes, en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Allí Dios está hablando a su siervo a Abraham y da algo a Abraham que tiene que ver con lo que Pablo está diciendo allá en 1 Corintios capítulo 1. Y allí Dios le promete a Abraham algo, pero no solamente le promete un hijo, Dios también da a Abraham un convenio, un pacto, un contrato, un cometido, un compromiso que hace Dios con Abraham. Y el compromiso básicamente es lo que es conocido para nosotros y hoy tomamos la comunión y el jugo representando la sangre de Cristo. Esto es un convenio, esto es un pacto de sangre, de la sangre de Cristo. Es un pacto de sangre. Y lo que vemos en Génesis 15 es el anuncio de Dios a Abraham de ese pacto de sangre. Y este pacto que vemos aquí en Génesis 15, precisamente así es como los teólogos le llaman un pacto de sangre. Quizás muchos de nosotros es repulsivo el hablar de la sangre, pero la Biblia habla de sangre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es un pacto de sangre. Y aquí nos dice que cuando Dios habla a Abraham y le dice en el versículo 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Está haciendo un pacto con Abraham. Y antes le había prometido, le había dicho que le daría a su hijo y demás. Y dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Trae estos animales y mata a estos animales, sacrifícalos. Y los más grandes, no los pajaritos más pequeños, sino los más grandes, divídelos en 2. Y pon una mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. Y así sucesivamente con estos animales que menciona aquí, con el becerro, con la cabra y con el carnero. Y tomó esto, lo partió por la mitad, una frente a la otra, mas no partió las aves, los pajaritos. Y descendían aves de rapiña y demás, pero entonces al llegar la noche y el sol se pone, y dice en el versículo 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeante, y noten, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Entre los animales sacrificados, los animales cuya sangre había sido vertida. Y allí esta luz, esta lámpara se mueve de un lado hacia otro. En estos tiempos antiguos, en realidad un contrato que hoy nosotros lo hacemos con un abogado y firmamos papeles y hacemos toda esta serie de cosas con un contrato, pero en aquellos días un contrato se hacía en esta forma. Y se sacrificaban estos animales y las 2 personas haciendo el contrato caminaban, marchaban, uno hacia allá y el otro hacia acá, en medio de los animales sacrificados. Y esto es lo que llaman un pacto, un contrato, un convenio, una comunión, un compromiso de sangre. Y aquí vemos que esta luz camina. No vemos a Dios y a Abraham caminando, los dos.
Es la luz representando a Dios que camina. En otras palabras, Dios está haciendo un pacto consigo mismo, no con Abraham. Abraham es un hombre y es débil y puede fallar a su pacto, pero Dios no falla a su pacto. Dios hace un pacto consigo mismo. Es el pacto trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Hijo había de ser sacrificado y esa sangre del Hijo sacrificado sería el convenio de Dios para con nosotros para que podamos tener eso que Pablo nos dice, lo que Dios ha concedido. Seguimos más adelante en el Salmo 119. Y no voy a leer todo el Salmo completo, son 176 versículos, no me dan tanto tiempo para leer tanta escritura, pero ustedes pueden hacerlo. El Salmo 119 es muy interesante. Son como 22 libros, pudiésemos decir, de 8 versículos cada uno. Las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada uno de los 8 versículos pues comienza con una letra en secuencia alfabética del alfabeto hebreo. Los primeros 8 versículos, diríamos en español, comienzan con la letra A. El segundo grupo de 8 versículos comienza con la letra B y así sucesivamente. 22 letras, 22 grupos de 8 versículos. Quiero leerles simplemente el primer grupo de versículos. Y también el versículo 9, para que veamos alguna cosa aquí. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos o tus preceptos. Aquí has traducido mandamiento y más adelante también se traduce otra vez mandamiento, pero aquí la palabra precepto es una palabra distinta a la que después dice en mandamientos más adelante. Son 2 palabras distintas en el hebreo. Es precepto. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y aquí es otra palabra que la que usa, no es la misma que se usa en el versículo 4. Te hablaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el 9, con guardar tu palabra. Y aquí vemos estas formas en que la palabra de Dios es llamada. Y vemos aquí todos estos nombres, la ley, los testimonios, los caminos, los preceptos, los estatutos, los juicios, tu palabra, los mandamientos. Hay una que quiero llamar la atención, la que dice testimonio. Bienaventurados los que guardan tu testimonio y con todo corazón lo buscan. El testimonio es un contrato, es un convenio, es un cometido, es una comunión, es un compromiso. En el testimonio que Dios dio a Abraham en Génesis 15, Dios está comprometiendo a mandar a alguien que ha de con su sangre hacer posible que el pecado del mundo sea borrado, perdonado. Alguien paga por el pecado. Aquí nos dice estas cosas y todo el Salmo 119 es acerca, se ha dicho que es acerca de la palabra de Dios. Y yo lo diría en una forma distinta, no es acerca de la palabra de Dios, es acerca del Dios de la palabra. El Dios que tiene una palabra, un testimonio que Él ha dado y la va a cumplir, es una promesa. Es una promesa que Dios cumple. Y aquí todo lo que dice se refiere es que todo lo que puede ser posible en la oración de este hombre en el Salmo 119 del salmista, es posible gracias al convenio, al pacto, a la comunión,
al compromiso, al contrato que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. Por eso Pablo habla de que trae este testimonio a nosotros en el versículo 1 y el versículo 12 nos dice también para que nosotros conozcamos lo que nos ha sido concedido en este testimonio, en esta promesa. Vengo a anunciarles el testimonio para que sepa lo que Dios les ha dado en Cristo. Y esto es lo que sigue. Y si leemos bien, es entendiendo la palabra de Dios que nos ha sido escrita en 8 formas distintas aquí. Es lo que nos lleva a nosotros a poder estar seguros y conocer ese testimonio y estar seguros de que eso nos ha sido concedido por Dios a todo aquel que cree en Cristo y que todo lo que usted necesita para recibir ese que Dios le ha dado es Cristo y nada más y nadie más. Esta palabra testimonio habla acerca de ser testigos, testimonio, testigo, de testificar de Dios y en su ley revelada aquí a nosotros. Que esta ley revelada aquí Dios confirma a nosotros cuál es su voluntad para nosotros. La realidad de esta palabra de Dios, cómo se cumple, el testimonio es la garantía de Dios en su palabra que nos ha prometido que nosotros podemos experimentar eso que Él nos ha dado en Cristo. Y eso es lo que Pablo dice, les anuncio este testimonio, esta promesa de Dios, esta seguridad de Dios, esta garantía de Dios, les anuncio la garantía de Dios de que tienen algo que Dios les ha concedido, para que lo sepan bien claro. Y es en Cristo y solo en Cristo. Solo en Cristo. Cristo mismo, en el capítulo 5 de Juan, nos dice unas cosas tremendas concernientes a este testimonio. En Juan, el capítulo 5, y pudiésemos leer muchos versículos, pero simplemente tomando unos cuantos, en el versículo 30 nos dice Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio, ahí está la palabra otra vez. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo estuviese hablando como un hombre cualquiera, ese testimonio no es verdadero. Pero dice, es otro que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y noten cuántas veces Jesús usa esa palabra, testimonio, este pacto, este contrato, esta promesa, esta garantía. Vosotros, dice en versículo 33, enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, el bautizador, y dice, y él dio testimonio de la verdad. Juan no vino anunciándose a sí mismo. Juan vino a dar testimonio de la verdad, a garantizar de que la verdad de la promesa de Dios desde los tiempos de Abraham y aún antes de los tiempos de Abraham, desde Génesis capítulo 3, dio esa promesa. Y la promesa se cumple porque es verdadera. Nosotros a veces hablamos y decimos testimonios en las iglesias en algún lugar. Pero hay algo lamentable que ocurre cuando nosotros damos un testimonio, entre comillas. Y es que el hecho de que mi testimonio se convierte nada más en hablar de mí. Y yo me convierto en el centro de mi testimonio. Y es fatal. Porque en realidad el testimonio no es mío. El testimonio es de Dios. Y si yo, Dios me da la oportunidad de pararme enfrente de un grupo de personas para dar un testimonio, yo no voy a hablar de mí. Voy a hablar de Cristo. Es el testimonio de Cristo el que vale, no el mío.
Oh, pues yo fui un drogadicto y estuve con los narcotraficantes y maté a este y maté al otro y estuve en la cárcel y tengo tatuajes en todo mi cuerpo y todo. ¡No! Está hablando de usted nada más. Y todo el mundo quiere irle, oh, yo llevo motocicleta y todo esto. ¡No! Cállese, usted no tiene nada que decir de usted. ¿Está reviviendo los tiempos pasados? Y entonces todo el mundo dice, ah, mira lo que Dios ha hecho. Eso es lo que tenemos que ver. Lo que Dios ha hecho y ha transformado una persona. Pero deje las cosas pasadas que dice la Biblia también que ya pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. La palabra pasar quiere decir murieron. Todas las cosas viejas murieron. Aquí todas son hechas nuevas. Vamos a hablar de lo nuevo. Vamos a hablar de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Cristo en mí. La esperanza de vida. Lo viejo pasó. Murió, está enterrado. Déjelo enterrado. No lo saquen más porque cada vez que saca el muerto de la tumba apesta. Mi vida pasada apesta. ¿Para qué hablar de ella? Mi testimonio es de Dios, Cristo. Es lo único que necesitamos. Nada más. Y así Cristo sigue diciendo. El Padre me envió, el versículo 36. Juan vino y dio testimonio que es verdadero. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Les digo este testimonio para que tengan salvación, para que puedan ver la salvación. Dice, él era la antorcha que ardía y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Lo que Dios le ha dado a hacer es el testimonio de mí, es el testimonio de Cristo. Las obras que yo hago para que se cumpliesen, las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, para que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y sigue diciendo, nunca habéis oído su voz, ni habéis oído su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y dice en el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que es el Salmo 119. Es el testimonio de Dios a través de su palabra. Dios revelándose al mundo a través de su palabra. Y dice en el versículo 47, al final de estos, pueden leer los otros cuando tengan tiempo, dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mi palabra? Si no creen lo que está escrito en la Biblia, ¿cómo vamos a recibir sus promesas? ¿Cómo vamos a posesionarnos de sus promesas? En realidad, no podemos. Más adelante o más detrás en sus Biblias, en el Evangelio según Lucas, pero un poco más adelante en el tiempo cronológico, cuando Jesús es aprehendido y es llevado delante del Sanedrín y después de Pilato, y Pilato lo manda a Herodes, y Herodes lo regresa a Pilato, y hay todo de aquí para allá, y de allá para acá. No, Cristo no habla. Cuando está hablando con Herodes, no dice ni media palabra. Porque en su incredulidad, el incrédulo no recibe el testimonio de Dios. El corazón endurecido se resiste al testimonio de Dios. Y por eso vemos como el Sanedrín con sus corazones endurecidos, y Pilato con su corazón endurecido, y Herodes con su corazón endurecido, no pueden recibir, aun cuando hay cierta convicción, cierta culpa. Y el mismo Pilato dice, no hay culpa en él, no hay culpa, los voy a castigar y se los voy a dejar salir libres.
Pero la multitud incrédula grita, no, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Y así es Jesús crucificado en el capítulo 24 de Lucas. Jesús resucitado ahora de entre los muertos. En el camino a Emmaús con los 2 discípulos, ustedes conocen la historia muy seguramente. Ahí viene Jesús y les habla, el Cristo resucitado confirma el testimonio del Padre. Confirma el testimonio de Génesis 15. Confirma el testimonio del Salmo 119. Confirma el testimonio que Pablo nos dice, vengo a darles el testimonio para que sepan lo que Dios les ha concedido. Y aquí Jesús dice a estos discípulos que van por el camino y van tristes porque Jesús ha sido crucificado y ellos no saben todavía de su resurrección, aun han oído los rumores de las mujeres que fue resucitado y demás, pero ellos no lo han visto. Y Jesús les dice a ellos en el camino de Emmaús, ellos iban en el camino, versículo 13, y estaban en varios estadios, 10 kilómetros más o menos, iban hablando de las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y se discutían entre sí, Jesús mismo, resucitado ahora, se acercó y caminaba con ellos. Mas en estos momentos los ojos de ellos estaban entenebrecidos, estaban ciegos, no le podían conocer. Entonces siguen por el camino y Jesús dice en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer, y todo lo que los profetas han dicho, o lo que Dios ha dicho a través de los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era ese el pacto de Dios, la promesa de Dios, que no habían entendido? Y comenzando, noten, desde Moisés y siguiendo a todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En la escritura está el testimonio de Dios, el compromiso de Dios, la verdad de Dios, la promesa de Dios. No pueden hallarla en ningún otro lugar y no pueden hallarla en ninguna otra persona porque la escritura apunta a Cristo. Y por eso, por lo que solo Cristo es suficiente. Y Cristo es lo que Dios nos ha concedido a nosotros como Salvador, Señor, Mesías. Le sigue hablando y al final sus ojos son abiertos y lo ven. Y después, ¿y cómo fue que no podíamos ver antes? Pero así nos sucede a muchos de nosotros. En el libro de los Hechos, después de la resurrección y Jesús ascender a los cielos, antes de ascender les dice a los discípulos, permanecer en Jerusalén, porque ahí recibiréis la promesa del Espíritu. Y así sucede. En el día de Pentecostés, allí en Jerusalén están reunidos y reciben la promesa del Espíritu y el Espíritu Santo viene a ellos. Y allí la promesa es garantizada y es ahora experimentada. La promesa es garantizada y experimentada. Cristo vino, Cristo sufrió, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo manda el Espíritu Santo. La promesa está cumplida, todo el pacto está cumplido, el testimonio está completo. Esto es lo que Dios ha concedido y ha dado. Y así en 1 Corintios leíamos esas palabras del testimonio continuo ahora. Ahí en el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 2, en estos versículos del 1 al 4, dice que allí vino el Espíritu Santo sobre ellos y más adelante en el versículo 36 nos sigue diciendo allí que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estas cosas se arrepintieron y vinieron a Cristo. Y dice más adelante que allí fueron bautizados, dice con otras palabras, testificaba el testimonio de Cristo
No el testimonio de Pedro y de los apóstoles, el testimonio de Cristo. Diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Dice en el 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía a la iglesia todos los días aquellos que habrían de ser salvos. Pablo dice en 1 Corintios, queremos volver a 1 Corintios donde empezamos. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con sabiduría, en excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo es todo. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Es lo que nos ha sido concedido, dado por gracia a través de la fe. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Hermanos, hay algo interesante y que si usted nunca Dios le ha llamado a enseñar o a predicar, nunca lo ha experimentado y quizás ni lo entienda tampoco. Pero la persona que se para detrás de un púlpito y no tiembla por temor a Dios, no debe estar detrás de un púlpito. La persona que se para detrás de un púlpito y no tiembla por temor a Dios, no pertenece detrás de un púlpito. Pablo dice aquí, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino por la demostración del Espíritu y del poder. Solamente el Espíritu de Dios puede comunicar la verdad de Dios. A veces se habla de que un evangelista o un predicador o un maestro o un pastor, qué buen comunicador es, basura. La comunicación de los hombres es basura. Solamente el Espíritu de Dios puede comunicar la verdad de Dios. Y aquí lo dice. Es por la demostración del Espíritu y del poder. No son por palabras persuasivas, porque es cool. No. Es por el poder de la palabra de Dios. Y es lo único. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres ni en el poder de Dios, para que usted no se haga un ídolo de ningún pastor, ni de ningún evangelista, ni de nadie. Porque ninguno de esos les puede salvar. Solo Cristo salva. Sin embargo, dice, aquellos que han madurado, podemos hablar sabiamente entre ellos. Esa madurez que nos habla ya el Salmo 49 también. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría que está oculta para los que nos quieren ver, como los Pilatos y los Herodes, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, sigue diciendo Pablo, repitiendo el Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso es lo que Pablo anuncia. El testimonio que yo les doy es lo que Dios ha preparado para vosotros, lo que Dios les ha concedido. Dios les ha concedido. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, ¿ves? No es por la palabra persuasiva del hombre. Es por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, yo no puedo entender la predicación, yo no puedo entender la Biblia. Eso es lo que me dice el Salmo 119 también. Aparte del Espíritu de Dios haciéndola clara para mí. Y una vez que la hace clara, entonces yo puedo entender los juicios de Dios. Los juicios de Dios vienen a mi corazón y yo puedo hacer juicios, decisiones de acuerdo con lo que Dios ha impresionado, ha puesto y ha impreso en mi corazón. No en tablas de piedras, sino en tablas de corazón. Y de ahí sale el juicio y la sabiduría. El juicio habla de la sabiduría de Dios. Y a veces nosotros decimos en nuestro lenguaje, usa tu mejor juicio. Mi mejor juicio no sirve para nada. Pero si mi corazón está lleno del juicio de Dios, de la verdad de Dios, entonces puedo yo tener justo juicio. Pero si no, nada. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Acuérdate de una cosa, mi hermano pecador. Yo, uno de ustedes. Yo no soy, sí, el burrito, sí, pero el hermano pecador. Y como pecadores, que no se nos olvide esto. No es que yo digo, hoy yo tengo a Cristo, soy cristiano. No es que yo diga, oh, tengo el gozo de Cristo, lo que me salva. No es ni que yo diga que sea cristiano, lo que nos salva es Cristo quien me salva. No es que yo diga que yo tengo el gozo de Cristo quien me salva, no es el gozo quien me salva. No es ni siquiera la fe. Fe es el instrumento, pero quien me salva es Cristo. Su persona. Mi fe en Él, en la persona. Es la sangre de Cristo, el mérito de Cristo lo que nos salva. Por lo tanto, no hay ninguna esperanza aparte de Cristo, que es la única esperanza. No hay otra esperanza. Y no pienses en que tu gran fe te ha salvado, Cristo te ha salvado. Es todo Cristo. Él es como decía el hermano Fausto, el autor y el consumador de la fe. Y cuando mi fe está en Él, no pueden, que vengan 10,000 demonios, no te pueden derribar. Porque tu fe está en Él. Está en Cristo. A veces nosotros en las predicaciones traemos más nubes que claridad. Y a veces nosotros, no quizás intencionalmente, pero la verdad es que comenzamos nosotros a pensar que nuestra fe está basada en otras cosas. No. Pues nuestra fe en Cristo solamente, porque solo Cristo nos salva. A veces nosotros pensamos, bueno, porque yo no estoy en un estado de mente correcto, eso no es, te salva o deja de salvarte. Eso no tiene nada que ver con tu salvación. Ok, no siento esto o siento lo otro, tus sentimientos no tienen nada que ver con esto. Acuérdate de que nuestro negocio no es yo mismo. Nuestro asunto es Cristo. No, porque yo no siento esto, no, porque no tengo lo otro, porque olvídate de ti mismo. Y recuerda a Cristo. Déjame recordarte también que nosotros no podemos esperar que nuestra liberación, nuestra salvación venga de ningún ministro, o de ningún pastor, de ningún evangelista, de ningún maestro. Porque aparte de Cristo, nada podemos. Y nuestros ojos están en Él y solamente en Él. En su agonía, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Que cuando nos levantemos por la mañana, miremos a Él. Cuando nos acostamos por la noche, miremos a Él. Hermanos, no es ir a la iglesia lo que me salva.
es Cristo, fue al Calvario. Eso es lo que me salva. No es que yo dé mi diezmo lo que me salva. Es que Cristo dio su vida para salvarme. No es que yo haya ejercitado mi libre albedrío y haya decidido por mi voluntad recibir a Cristo. Es que Cristo, por su buena voluntad hacia mí, me salvó. Solo Cristo salva. Cristo es todo lo que usted necesita. Y si en mañana usted está confiando en lo bueno que es usted, de nada le sirve. Es lo bueno que es Cristo. Ninguno de nosotros es bueno. Solo Cristo es bueno. Y por eso es lo único que necesitamos. Todo lo que necesitamos, pero lo necesitamos. El testimonio es anunciado para que nosotros sepamos lo que nos ha sido dado por Dios a través de Cristo. Yo no sé si en este día usted está confiando en que usted va a la iglesia, o que usted fue bautizado, tomó la comunión. Nada de esto sirve. Solo Cristo salva. Solo Cristo es necesario. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bajarse de la cruz, bautizarse y tomar comunión. No. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Cristo salva. Ojalá que podamos entender esto, porque este es el testimonio de la palabra de Dios. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado a tu Hijo. Y este es el testimonio, desde Génesis hasta Apocalipsis, de toda la palabra, que Jesucristo es el Salvador. Él es el yo soy de toda la Biblia. Y en Él confiamos, en Él esperamos, en Él estamos. Y en su nombre te damos gracias. Amén.